¿Qué son los elementos de protección personal? Los elementos de protección personal son equipos, dispositivos o prendas diseñados para ser utilizados por el trabajador con el fin de protegerlo de uno o varios riesgos. Es importante identificar que los elementos de protección personal no eliminan el riesgo, solo reducen la exposición. Por eso deben ser la última barrera de protección. Antes de pensar en los elementos de protección personal, es fundamental entender que existen otras medidas más efectivas para controlar el riesgo desde su origen. Jerarquía de los controles. La jerarquía de controles es la estrategia más efectiva para prevenir accidentes o enfermedades laborales. Su principio es claro: controlar el riesgo desde la fuente antes de depender del trabajador. En primer lugar se encuentra la eliminación del riesgo, seguido de la sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y por último los elementos de protección personal. Eliminar el riesgo consiste en retirar completamente el riesgo del lugar del trabajo. Por ejemplo, eliminar el uso de herramientas cortopunzantes o suprimir actividades de alto riesgo. Si no hay riesgo, no hay accidente. Sustitución. Debemos cambiar el riesgo por uno menos peligroso. Cuando no se puede eliminar, se debe reemplazar por una opción más segura. Por ejemplo, sustituir químicos peligrosos por unos menos tóxicos. Cambiar herramientas manuales por equipos mucho más seguros. Reducimos el riesgo aunque no desaparezca completamente. Controles de ingeniería. Aislar al trabajador del riesgo. Son cambios físicos en el entorno o en el equipo. Por ejemplo, guardas de seguridad en máquina, sistemas de ventilación o barreras de protección. El riesgo sigue existiendo, pero ya no está en contacto con el trabajador. Controles administrativos. Cambiar la forma de trabajar. Se enfocan en procedimientos, normas y organización del trabajo. Por ejemplo, capacitaciones, rotación del personal, procedimientos de trabajo seguro, supervisión y pausas activas. Este depende del comportamiento humano, por eso es menos efectivo que los anteriores. Elemento de protección personal. Es la última barrera de protección. Se utilizan cuando el riesgo no pudo ser eliminado o controlado completamente. Selección adecuada de los elementos de protección personal. No todos los elementos de protección personal son adecuados para todas las actividades. Por ejemplo, no todos los guantes protegen contra sustancias químicas y no todos los protectores auditivos protegen del nivel de exposición de ruido que haya en el área. Por esta razón, es fundamental utilizar el elemento de protección personal adecuado para cada tarea. Y eso se identifica en la ficha técnica de cada uno, que es un documento que proporciona el fabricante donde se describen las características, condiciones de uso, limitaciones y recomendaciones del elemento de protección personal. En esta encontramos información sobre, primero, tipos de protección que ofrece. La ficha técnica indica frente a qué riesgos protege el elemento de protección personal. Por ejemplo, impactos, sustancias químicas, ruido, partículas y riesgos eléctricos. No todos los elementos de protección protegen contra todos los riesgos. Segundo, normas técnicas y certificaciones. Incluye las normas bajo las cuales fue fabricado el elemento de protección personal. Esto garantiza que cumple con los estándares de calidad, ha sido probado y es apto para su uso. Un elemento de protección personal brinda mayor confianza y seguridad al trabajador. Tercero, instrucciones de uso. La ficha técnica indica cómo debe utilizarse correctamente el elemento de protección personal. Incluye forma de colocación, ajuste adecuado y recomendaciones de uso. Cuarto, limitaciones del elemento de protección personal. La ficha técnica también indica en qué situaciones el elemento de protección no protege, límites de resistencia, condiciones donde no aplica y niveles máximos de exposición. Aunque los elementos de protección personal son fundamentales, también tienen limitaciones. El elemento de protección personal no elimina el peligro, depende del uso correcto por parte del trabajador y puede fallar si se encuentra en mal estado. Además, puede generar una falsa sensación de seguridad si no se utiliza adecuadamente. Por eso, su uso debe complementarse con otras medidas de control. Quinto, mantenimiento y limpieza. La ficha técnica especifica cómo debe limpiarse y mantenerse el elemento de protección personal. Incluye productos permitidos, frecuencia de limpieza, cuidados especiales. El mantenimiento de los elementos de protección personal es clave para garantizar su efectividad. Después de cada uso, el elemento de protección debe limpiarse según las recomendaciones del fabricante. Debe almacenarse en un lugar limpio, seco y protegido. Sexto, vida útil. Todo elemento de protección tiene un tiempo de vida útil que debe respetarse. Esto puede depender de su uso, condiciones ambientales y el tipo de material.
Se debe tener en cuenta que un elemento de protección personal vencido pierde su capacidad de protección. Séptimo, condiciones de almacenamiento. La ficha técnica también indica cómo debe almacenarse el elemento de protección para evitar su deterioro. Por ejemplo, lugar seco, protección del sol, evitar la humedad. Y por último, información del fabricante. Incluye todos los datos del fabricante, lote y fecha de producción, lo que permite trazabilidad del elemento. Existen errores frecuentes en el uso de elementos de protección personal que pueden aumentar el riesgo de accidente. Algunos de los errores más comunes son utilizar los elementos de protección personal de manera incompleta, utilizarlos mal ajustados o no usarlos por incomodidad, modificarlos o alterarlos o compartir elementos de uso personal. Estos comportamientos reducen la efectividad del elemento de protección personal y exponen la salud del trabajador. Responsabilidad. El uso de elementos de protección personal implica responsabilidades tanto para el empleador como para el trabajador. El empleador debe suministrar el elemento de protección personal adecuado, capacitar sobre su uso y garantizar la reposición cuando este sea necesario. Por su parte, el trabajador debe utilizar los elementos de protección personal correctamente, cuidarlos y reportar cualquier daño o deterioro. Conocer los diferentes tipos de elementos de protección personal nos permite tomar decisiones más seguras en el trabajo. Elegir y utilizar correctamente el elemento de protección adecuado es una forma de cuidarnos y proteger nuestra salud frente a los riesgos laborales. Tipos de elementos de protección personal. Primero, protección para la cabeza. Encontramos elementos como gorras, cofias y cascos de seguridad que protegen la cabeza de impactos y golpes. Esos elementos, según el tipo, protegen contra choque eléctrico y llamas. Segundo, protección visual y facial. Protege los ojos y el rostro de impactos, radiaciones, sustancias químicas y proyección de partículas. Para esta protección encontramos gafas de seguridad, caretas o protectores faciales. Según el tipo de elemento de protección, pueden proteger contra gases y partículas finas. Tercero, protección respiratoria. En este encontramos elementos como tapabocas, respiradores media cara o cara completa, equipos con cartuchos o filtros específicos que protegen contra polvos, gases, vapores o contaminantes biológicos. Requieren una correcta selección, ajuste y mantenimiento. Cuarto, protección auditiva. En este encontramos elementos como tapones y orejeras que protegen contra niveles altos de ruido. El daño auditivo es progresivo e irreversible, por eso la protección debe ser constante. Quinto, protección de manos. En este encontramos diferentes tipos de guantes de látex o nitrilo, de cuero, anticortes, dieléctricos, entre otros. Según el tipo, protegen manos, antebrazos y brazos de agentes biológicos, químicos, térmicos, eléctricos y radiaciones. También protegen de cortes y abrasiones. Sexto, protección corporal. En este encontramos elementos como overoles, delantares, ropa antifluido y ropa ignífuga. Según el tipo, protege contra riesgos como el calor y el frío, salpicaduras, quemaduras, descargas eléctricas, contaminación química y biológica. La ropa de trabajo debe cubrir adecuadamente y ser acorde al riesgo. Séptimo, protección de pies. En este encontramos diferentes tipos de calzado: botas de seguridad con puntera reforzada, botas dieléctricas, calzado antideslizante. Según el tipo, protegen los pies de caídas de elementos pesados, punzantes, aplastamientos, agentes químicos, dieléctricos, térmicos, caídas de la persona y líquidos como el agua. Octavo, protección contra caídas. En este encontramos elementos como arnés de seguridad, líneas de vida, eslingas y conectores que protegen contra caída de alturas. Deben usarse con sistemas certificados y puntos de anclaje seguros. Inspección del elemento de protección personal. Antes de utilizar cualquier elemento de protección personal, es necesario realizar una inspección. Se debe verificar que el elemento de protección personal esté en buen estado, limpio y bien ajustado. La inspección es una acción sencilla que puede prevenir accidentes. Los elementos de protección personal es la última barrera entre el riesgo y tu vida. Usarlos correctamente puede marcar la diferencia entre un día normal de trabajo y un accidente. La seguridad comienza con cada decisión que tomas.